Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy estamos de celebración porque empezamos una nueva sección, aunque con voces ya muy conocidas como la de Yael Macías. ¿Qué tal, Yael? Hola Jorge, muy bien y muy contenta de estar aquí contigo hoy estrenando esta nueva sección en Radio Sefarad. Déjame que hable un poquito para presentarte. Bueno, todo el mundo ya te conoce de tus crónicas desde Israel, incluso de cuando hacías programas aquí siendo un adolescente, pero hoy vas a hablar de algo más cercano a ti porque tú estás trabajando en este terreno de las nuevas tecnologías, los desarrollos en Israel, y vamos a hablar, y por eso esta sección se va a llamar Israel en Vanguardia. Vamos a hablar de muchas cosas que ahora nos vas a explicar y también buscando un nombre para el programa de hoy que va a ser un poco introductorio, se nos ocurrió esto de Buscando Nuevos Horizontes y pensamos, oye, justo estamos a las puertas de Pesaj y pensando en esos judíos hebreos entonces, o israelitas mejor dicho, que salían de Egipto en Pesaj y Moisés se para frente a las aguas del Mar Rojo y las separa y de pronto le dice: vosotros mirar para adelante, hay que mirar para adelante, buscar el futuro, echar la mirada en el sentido de lo que nos espera y no mirar hacia atrás. Y ese va a ser el momento que podamos liberarnos y llegar a la tierra prometida. Y de alguna manera también las nuevas tecnologías, el futuro, la investigación, todo esto nos obliga a mirar hacia el futuro. Y ahora sí, después de esta perorata y a él, que me vas a perdonar, vas a empezar a explicarnos qué es lo que va a tratar Israel en Vanguardia. Pues encantada de haber escuchado esto y además me hace estar incluso más contenta y emocionada de inaugurar esta nueva sección. Como bien decías, bueno, Radio Sefarad para mí ya es como una segunda casa. A los 12 años había comenzado a colaborar con vosotros en ocasiones especiales para programas de Hanukkah, para luego a los 13 años comenzar con aquella crónica llamada En nuestros 13, en la que hablábamos de cultura y actividades y demás temas relacionados con la adolescencia judía. Y bueno, ha habido varias interrupciones en el tiempo y luego en los últimos 2 años, como comentábamos y como los oyentes habituales sabrán, hablábamos de esta crónica general de Israel cada 2 semanas. Pero como de nuevo, pues como bien decías y como supongo que sabrán nuestros oyentes, he decidido y que quiero centrarme en la parte que más disfruto y que más he disfrutado de estas crónicas, porque trabajo en ello, porque me gusta, porque me apasiona y porque creo que es una parte menos conocida de Israel, que poco a poco se está dando a conocer, pero todavía se puede hacer más. Y es esta parte de ciencia, de innovación, el lado más cultural, artístico. Y bueno, es por esto que hemos decidido configurar este nuevo formato o esta nueva sección o programa dentro de Radio Sefarad y que espero que a los oyentes entusiasme tanto como a mí. Israel en Vanguardia. En este espacio hablaremos de ciencia, de tecnología, de startups, de empresas israelíes que hayan desarrollado algo nuevo, fascinante o alocado, que también ocurre mucho, de eventos, de ciberseguridad y de qué hace a Israel Silicon Wadi, la mentalidad israelí, el espíritu emprendedor y aventurero, la chutzpah, las difíciles circunstancias del país que han obligado a esta sociedad a levantar un país desde cero prácticamente y convertirlo en líder mundial en tantas áreas que, como ya sabemos, ¿no? Científico-tecnológicas en cuestión de unas pocas décadas. Entonces, a propósito de esto, he decidido inaugurar este programa leyendo un fragmento del prólogo del libro Startup Nation de Dan Senor y Saul Singer, que
que muchos conocerán, en el que se habla de la historia del milagro económico israelí y analiza en profundidad los distintos factores que han llevado a Israel a estar donde está hoy, a nivel de tecnología, de ciencia y de innovación. Es un libro que recomiendo a todo el que no lo haya leído ya, y para aquellos que no lo conozcan o no hayan tenido ocasión de leerlo, espero que este fragmento que voy a leer hoy les enganche. El prólogo está escrito ni más ni menos que por Shimon Peres, que además de su importantísimo papel político, diplomático, militar, económico y estratégico en el país, fue una de las figuras clave en la consolidación del espíritu emprendedor del país. Y sin más dilación voy a pasar a leer esto, que creo que servirá de introducción para la inauguración de este nuevo programa, y a partir de ahí daremos pie a hablar de otros temas. La gente prefiere recordar antes que imaginar. La memoria funciona con cosas que nos resultan familiares. La imaginación funciona con lo desconocido. La imaginación puede ser aterradora porque exige que nos atrevamos a abandonar aquello que nos es familiar. Las semillas de un nuevo Israel crecieron en la imaginación de un pueblo en el exilio. El exilio duró mucho tiempo, casi 2000 años, y dejó al pueblo judío con una oración y sin país. Aún así, esa continua oración alimentó su esperanza y su vínculo con la tierra de sus antepasados. Con la creación del Estado de Israel, esta gran oración fue sembrada en una tierra pequeña. El suelo era árido y el entorno hostil. En nuestro ancestral viaje desde Egipto a Israel, cruzamos un gran desierto y en tiempos recientes regresamos a casa, donde había de esperarnos otro desierto. Tuvimos que reinventarnos. Éramos un pueblo pobre regresando a una tierra pobre, así que tuvimos que descubrir las riquezas de la escasez. El único capital del que disponíamos era el humano. La tierra árida no producía ganancias financieras, sino pioneros voluntariosos que se conformaban con poco. Estos inventaron nuevas formas de vivir. Donde antes no había nada, crearon los kibutzim, los moshavim, los pueblos y las comunidades. Trabajaron y excavaron la tierra con enorme autoexigencia, pero también soñaron e innovaron. Eran idealistas e intelectuales. Eligieron cultivar la tierra con sus propias manos. Cuando descubrieron que la tierra no era fértil y que no disponían de suficiente agua, recurrieron a la inventiva y a la tecnología. Voy a parar aquí porque como siga puedo seguir leyendo y sin que nos demos cuenta leo medio libro. Pero creo que esto resume un poco el espíritu emprendedor de Israel y las ganas que ha tenido la gente de levantar y de hacer, lo que empezó como siendo el sueño sionista, al final levantaron un país y fue más que eso. Al final han convertido a este país en líder en ciencia, en tecnología y en innovación, y al final también ha tenido mucho que ver las difíciles circunstancias del país, ya no solo por el suelo árido, también en nuestras fronteras, el conflicto, el momento histórico en el que se crea el país. Todo ello junto ha llevado a que este país sea lo que es hoy en día. Entonces, son muchas cosas, o sea, no se puede decir es por esto que Israel se ha vuelto líder en ciencia y tecnología, hacer referencia en ciberseguridad, en investigación del cannabis para fines médicos, en tratamientos para cáncer, Alzheimer, para la diabetes, en técnicas agrícolas, en sistemas de irrigación por goteo, en tecnología militar y en un larguísimo etcétera de áreas. Entonces, hay infinidad de razones que puedan justificarlo y muchas de ellas se recogen en este libro que tengo aquí delante de mí, Startup Nation, y una de ellas, y de la que quiero hacer especial énfasis hoy, y que es diferenciadora, es el espíritu emprendedor y aventurero del israelí, que además no teme al fracaso, o al menos no como en otros sitios. Y no es la primera vez que doy este ejemplo. Una vez me habían entrevistado para un blog de tecnología español cuando trabajaba para una startup aquí en Tel Aviv hace cosa de un año, y una de las preguntas iba sobre la diferencia entre los emprendedores israelíes y el resto.
Y mi respuesta, porque había que resumir un poco y no podía explayarme demasiado, mi respuesta fue que en Israel la capacidad de superar los fracasos es una de las claves del éxito de la cultura empresarial. Y les puse un ejemplo de una chica de mi clase que se me ha quedado grabado. Yo estudié mi carrera aquí en Israel y me acuerdo que un día en clase de psicología organizacional, la profesora, estas clases así un poco abiertas y de foro abierto y de debate, la profesora nos había pedido que contásemos dos de nuestros sueños más ambiciosos, que saliésemos delante de la clase y los contásemos. Entonces, una chica de mi curso, israelí, de unos 25 años, hay que recordar que aquí en la universidad se empieza más tarde, puesto que antes tanto hombres como mujeres sirven en el ejército. Esta chica salió enfrente de la clase y comenzó a contar su primer sueño y nos dijo que su sueño era crear una startup, un proyecto, y que fracasase, que fuese un auténtico fracaso. Claro, todos nos habíamos quedado con una cara, decíamos, pero ¿por qué alguien querría invertir tiempo, dinero, esfuerzo en un proyecto para que acabe eso siendo un fracaso estrepitoso? Total, que pasó a contar su segundo sueño. Su segundo sueño también era crear una startup, pero que esta sí tuviese éxito. Pero tenía que ser en ese orden. Primero tenía que fracasar y luego tenía que crear la otra y que esa sí que quería que fuese un éxito. Entonces, ella quería triunfar, pero no sin antes haber aprendido lo necesario y al final el fracaso es la mejor lección y es experiencia laboral. Y a día de hoy esta chica de la que hablo es cofundadora y consejera delegada de una empresa aquí en Tel Aviv. Entonces esto ejemplifica un poco, ¿no?, la diferencia entre la cultura israelí y fuera de Israel. Y ese día, en segundo de carrera, comprendí por qué Israel tiene más empresas cotizando en el Nasdaq que toda Europa, miles de millones de dólares en salidas de startups, y que un país que no tiene ni 70 años de historia ya tiene a 12 premiados con el premio Nobel. Al final, no sé, esto no es necesariamente la causa de todo ello, el no tener miedo al fracaso, pero creo que hace parte de eso, ¿no? Y que en Israel el fracaso no implica llevar la etiqueta de es un fracasado, ha fallado, jamás va a volver a ser contratado, sino todo lo contrario, al final es una motivación para emprender nuevos proyectos sobre cimientos ya construidos. Y esta concepción puede ser tan opuesta en otros sitios, no lo sé, por ejemplo en Japón, país asiático súper desarrollado económicamente, y los empresarios no quieren tomar el riesgo de empezar nuevos negocios porque el fracaso tiene un estigma muy negativo y no son desconocidos incluso los casos que acaban en suicidio o la marginación de la persona en todos los ámbitos. Entonces Israel ha crecido económicamente de manera exponencial en las últimas décadas y uno de los principales motivos es la enorme capacidad de innovación y que en parte viene por esto, estoy convencida. Y la cultura del país en sí entiende que el progreso solo viene a partir de la innovación y que es por eso que Israel es líder en inversión I+D. No existe el miedo al fracaso y además es, como decía, es experiencia laboral. Pero bueno, esto es solo uno de los factores que, a mi parecer, influyen en la cultura emprendedora de este país. Y es lo que espero, esto y mucho más es lo que espero contar durante los programas de esta nueva sección, así como ejemplificar, contar historias de éxitos, nuevos proyectos, desarrollos científicos y tecnológicos del país. Y aquí estaré para contároslo cada 2 semanas. Muy bien, y yo espero que por lo menos esta semana este programa no sea tan exitoso para que la semana siguiente, en la segunda emisión, sí tenga ya mucho más éxito, por la misma filosofía de que no todo tiene que ser ir sobre ruedas desde el principio, que se aprende también y más de cuando uno se equivoca que cuando uno hace las cosas como todo el mundo espera que las haga.
Así que Por supuesto. te damos la bienvenida, Yael, te abrimos las puertas, los micrófonos de Radio Sefarad para que sigamos investigando, en este caso en la comunicación en español con el mundo judío, y de temas tan apasionantes como este, de las vanguardias en Israel, que en realidad son parte de ese espíritu emprendedor con el que abríamos el programa, ¿no? De que hace falta a veces que nos den un empujoncito, que haya un Moisés delante, pero que una vez que crucemos el charco ya vemos que por delante tenemos toda una tierra de promisión esperándonos. Muchas gracias por haber estado. Que sí. Y aprovecho la ocasión también para desearos Hag Sameach. Hag Sameach, claro, y volveremos justo después de Pesaj. Así que ya volveremos otra vez con el Hametz, con la harina leudada habitual durante el resto del año. Muchas gracias, Yael. A ti, Jorge.